un ponente de lujo. Hoy vamos a tener un ponente de lujo, al doctor Nelo Rojas Coronel. Vamos, mientras nos confirman, por favor, vamos a ir aceptando a las personas que se encuentran solicitando el acceso a esta plataforma virtual. Ok, me confirman que estamos al aire. Estimados y estimadas, estimada comunidad académica, estimados académicos de Lima, Arequipa, Cusco, de todo el Perú y así también de diferentes partes de Latinoamérica y otros lugares que nos verifican. Hoy tenemos una sesión gratuita dentro del curso especializado de Derecho Constitucional que se viene desarrollando desde el 2 al 8 de diciembre de este año. Para esta oportunidad se ha programado un tema bastante especial que es derechos fundamentales y protección constitucional. Para este tema tenemos a un gran ponente, que es el doctor Nelo Rojas Coronel. Cabe precisar que el profesor Nelo Rojas Coronel es doctor en Derecho y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, esto en Perú. Tiene un postdoctorado iberoamericano en nuevos retos de la gobernanza pública por la Universidad de Salamanca, esto en España. Asimismo, es magíster en políticas, legislación y gestión ambiental, la UPF, esto en Nicaragua. Es profesor de posgrado de la Universidad César Vallejo, esto en Perú, y asimismo es ex magistrado del Ministerio Público del Perú. Como ustedes sabrán, el profesor Nelo Rojas Coronel es ponente nacional e internacional. Para mí es un honor y es un grato honor poder presentarlo en esta oportunidad a profesor Nelo Rojas Coronel. Profesor, muchísimas gracias por la aceptación. Bienvenido al colegio, mejor dicho, bienvenido al Diario del Abogado y al Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Si se me escucha, doctor Nelo. Sí, muchas gracias, estimado colega, muchas gracias a todos los que se encuentran presentes. Mi agradecimiento al portal jurídico El Diario del Abogado y al Colegio de Abogados de Cajamarca. Pues conmigo siempre será un honor a compartir con ustedes, reflexionar sobre los distintos temas de derecho. En esta oportunidad vamos a reflexionar sobre el tema de los derechos fundamentales y su protección constitucional. Eh, para tal efecto, me permito compartir algunas diapositivas que he podido preparar. No sé si lo activan para poder compartir. Adelante, doctor. Ok, se observa, sí, Perfectamente, profesor. perfecto, perfecto, muy bien. Les decía que vamos a reflexionar sobre estos dos temas, ¿no? Derechos fundamentales y su protección constitucional. Para reflexionar sobre los temas, en particular en este caso de derecho constitucional, es necesario conocer un poco sobre las variables y también eh, establecer algunas cuestiones fundamentales. Bueno, lo que yo quiero compartir con ustedes son tres cuestiones fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? ¿Por qué se deben proteger los derechos fundamentales? ¿Y cómo se protegen los derechos fundamentales? En este tiempo que me han concedido, vamos a reflexionar y vamos a tratar
de contestar estas cuestiones. Empecemos con la determinación conceptual de los derechos fundamentales. Para tener una idea más o menos clara de los derechos fundamentales, necesariamente debemos remitirnos al concepto de dignidad humana. Este concepto de dignidad humana ha permitido el reconocimiento de los derechos humanos a nivel internacional y el reconocimiento de los derechos fundamentales a nivel nacional a través de las constituciones. Pero, ¿qué es la dignidad humana? Pareciera que es un concepto abstracto, que no tiene un contenido. En efecto, la dignidad humana es un concepto vinculado a la naturaleza humana. Por ejemplo, en nuestra Constitución se señala que la defensa de la persona y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Ponen a la dignidad como un fin supremo de la sociedad y del Estado, la defensa de la persona y el respeto a su dignidad. Y para el reconocimiento internacional de los derechos humanos, también se fundamenta o se justifica en la dignidad humana. Pero nuevamente sigue siendo un concepto abierto. Entonces, ¿cómo podemos entender la dignidad humana? Hay muchos conceptos. Muchos autores lo pueden desarrollar de distinta manera, pero en efecto se trata de darle contenido a la naturaleza humana. Es decir, de darle condiciones para que el ser humano pueda realizarse en sociedad junto a sus semejantes. Y entonces el constituyente del 93, cuando se preguntaba, ¿qué debemos defender de la persona? Y la respuesta es sus derechos. ¿Pero por qué debemos reconocer esos derechos? Porque en función a esos derechos se protege a la persona y fundamentalmente su dignidad. Fíjese que este concepto sirve para fundamentar, para justificar el reconocimiento de los derechos fundamentales. Y que este reconocimiento de los derechos fundamentales van a posibilitar las condiciones elementales, las condiciones básicas para que el ser humano, para que la persona se pueda desarrollar en la sociedad junto a sus semejantes. Es por eso que en la Constitución el artículo 1 inicia su contenido con el tema de la dignidad humana y se establece que la defensa de la persona y el respeto a la dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces, como una cuestión elemental para el discurso sobre los derechos fundamentales es la dignidad humana. Ahora, ¿cómo le damos contenido a la dignidad humana? ¿Cómo podemos hacer que la persona se pueda realizar en una sociedad? ¿Cómo podemos hacer que la persona contribuya con sus semejantes? ¿Cómo podemos hacer que una persona tenga sentido en un Estado de derecho? Reconociendo justamente sus derechos. Es decir, que el reconocimiento de los derechos concretiza la dignidad humana o permite concretizar la dignidad humana. Vale decir que una persona sin derechos es una persona que no tiene dignidad. El reconocimiento de los derechos, y cuando hablamos de reconocimiento, significa que a la persona se le está reconociendo algo que ya tiene. Por eso se llama reconocimiento. Bien, es por eso que en la Constitución, en el artículo 2, se enumera gran parte de los derechos fundamentales, justificado, repito, en la dignidad humana. No obstante, ese reconocimiento, esa enumeración de los derechos fundamentales no son suficientes. Así que el constituyente, a través del artículo 3 de la Constitución,
crea una cláusula de apertura de los derechos fundamentales y sostiene lo siguiente, que los derechos enumerados en el artículo 2 no son todos los derechos, que se pueden reconocer otros derechos en función a ciertos principios, entre los cuales el principio de la dignidad humana. Asimismo, el constituyente del 93 deja abierta la posibilidad para que a nivel internacional se reconozcan los derechos humanos, que desde nuestra óptica interna constituyen también derechos fundamentales. Vale decir que el reconocimiento de los derechos humanos no se agota en el reconocimiento realizado por el constituyente del 93, sino en todos aquellos derechos que se puedan reconocer a nivel internacional por el Estado peruano. Fíjese lo amplio que es respecto al reconocimiento de los derechos fundamentales. Bien, entonces tenemos la dignidad como justificación, la dignidad como fundamento del reconocimiento, el reconocimiento como concretización de la dignidad humana, como algo complementario, ¿no es cierto?, a la dignidad humana. Dignidad humana como fundamento y reconocimiento como concretización de la dignidad humana. Bien, pero también los derechos fundamentales también tienen límites en el ejercicio. Si bien tenemos derechos fundamentales, pero nuestros derechos también tienen límites. ¿En función a qué? A que también existen otros bienes jurídicos protegidos, que más adelante lo vamos a desarrollar como contenidos complementarios. Por ejemplo, la estructura estatal es un bien jurídico necesario y los derechos fundamentales tienen sus límites para la actuación también del Estado. Es decir, que no tenemos derechos absolutos. En algunos casos es necesario restringirlos para proteger también otros bienes constitucionales. Más adelante vamos a ver con claridad este particular. Entonces, respecto a la determinación conceptual, si queremos tener un concepto de los derechos fundamentales, estos 3 puntos son cruciales. La dignidad humana como justificación, el reconocimiento de los derechos como concretización de la dignidad humana y que los derechos tienen límites en función a la existencia de otro o vigencia de otros bienes jurídicos constitucionales. Ahora bien, seguimos con la reflexión. Ahora vamos a desarrollar los derechos fundamentales como objeto de protección constitucional. Hablemos un poco sobre la relación que tiene los derechos fundamentales con la Constitución. Bien, en las constituciones del mundo sirven para reconocer derechos fundamentales. En algún tiempo, las constituciones se pensaba que servía para regular el Estado, el poder del Estado, y se hablaba de una constitución política. Pero hoy en día la óptica es que la Constitución, ¿no es cierto?, sirve para reconocer derechos fundamentales y a su vez otros contenidos constitucionales complementarios. Pero los derechos fundamentales viene a ser el contenido esencial de toda Constitución. En la Constitución, el contenido esencial no es el ejercicio del poder del Estado, no es la estructura del Estado, con su división de poderes y todas las instituciones que se regulan en la Constitución. El contenido esencial, el contenido fundamental en una Constitución son los derechos fundamentales. Tal es así que los derechos fundamentales, una vez reconocidos, no pueden ser objeto de restricción injustificada o, digamos, de desconocimiento o de reforma constitucional. No se puede realizar una reforma para restringir derechos. Por ejemplo, el derecho a las 8 horas laborales diarias no puede ser objeto de reforma, a menos que esa reforma implique mayor protección, como por ejemplo que no sean 8 horas, sino 4 horas o 3 horas, que con el tiempo es posible. Con el avance de la ciencia, por ejemplo, la inteligencia artificial,
con el tiempo estaríamos hablando que el horario laboral puede disminuir gracias al avance de la ciencia, en este caso, como ejemplo, la inteligencia artificial. No puede ser objeto de reforma. Por eso es que los derechos fundamentales es el contenido esencial de la Constitución. Además de ser regulado por la norma más importante que es la Constitución, es su contenido esencial. Y como contenido esencial, debe ser objeto de respeto y observancia por el Estado y por los particulares. Entonces, aparecen los derechos fundamentales como objeto de protección constitucional. La Constitución es la norma fundamental que tiene como contenido esencial de protección a los derechos fundamentales. Ese es el segundo tema que necesitamos saber para reflexionar sobre el tema en particular. Ahora bien, pasamos a explicar un poco sobre el Estado como sujeto de protección de los derechos fundamentales. ¿Quién está llamado a garantizar la protección de los derechos fundamentales? El Estado. El Estado, ¿cuál es el fin del Estado? El fin del Estado es proteger los derechos fundamentales, proteger el contenido esencial de la Constitución, que son los derechos fundamentales. Cuando nosotros entonces hablamos que el Estado, por eso es que la regulación del Estado se hace a nivel de la Constitución, el Estado y otros contenidos son contenidos complementarios, son contenidos instrumentales. ¿Por qué instrumentales? Porque sirven para proteger los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales como objeto de protección y el Estado como sujeto de protección. Y allí viene la relación entre Estado y Constitución. La Constitución regula los derechos fundamentales como su contenido esencial y además como sujeto de protección, y al Estado lo regula como sujeto de protección. Vale decir que el derecho no es que proteja al Estado. Bueno, lo que protege es los derechos fundamentales. Sin embargo, también se debe proteger al Estado como bien jurídico porque es importante como contenido instrumental. Pero el Estado no es un fin. El Estado es un instrumento. El fin es la persona y el contenido es su dignidad con el reconocimiento de los derechos fundamentales. Bien, pero cuando hablamos del Estado, ¿a qué nos estamos refiriendo fundamentalmente? Al ejercicio del poder. Al ejercicio del poder. Que dicho sea de paso, el Estado por sí mismo no es el que tiene el poder. El poder está en uno de sus elementos, que es el pueblo. El pueblo es el que tiene el poder, pero dada eh, la complejidad de que el pueblo puede ejercer directamente el poder, es necesario que este poder se traslade a sus representantes para que el ejercicio del poder sea realizado por los representantes y no directamente por el pueblo. El pueblo lo que tiene que hacer es elegir a sus representantes mediante el voto para que sus representantes puedan ejercer el poder. Esto tiene que ver con la democracia, el poder del pueblo, pero hay también un poder representativo que es ejercido por los representantes. Pero también aquí hay que aclarar un tema. El ejercicio del poder no solamente están por aquellos representantes a quienes se eligieron mediante el voto, sino también la propia Constitución es fuente de poder. Por ejemplo, los magistrados, los jueces, los fiscales no ejercen poder por el voto popular, sino porque la propia Constitución ha diseñado un sistema, en este caso, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, son los que designan a los jueces y fiscales. También hay otra fuente de poder. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional no es por voto popular porque son elegidos por un poder constituido como es el Congreso de la República.
Pero todo esto que estamos hablando del ejercicio del poder del Estado, repito, es un contenido constitucional, pero instrumental. Vale decir, ¿para qué se cree el Estado? Para proteger los derechos fundamentales. ¿Para qué se ha constituido el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo? Para proteger los derechos fundamentales. ¿Para qué se ha creado el Ministerio Público? Para proteger los derechos fundamentales. Y todas las instituciones creadas por la fuente de poder a partir de la Constitución es instrumental, vale decir, para proteger los derechos fundamentales. Así como los derechos fundamentales tienen sus límites en función a bienes jurídicos, a otros bienes jurídicos, de igual manera, el poder del Estado también tiene sus límites. ¿Y cuáles son los límites del poder del Estado? Los derechos fundamentales. Es decir, que el ejercicio del poder está limitado por los derechos fundamentales. Si los derechos tienen sus límites, el ejercicio del poder también tiene sus límites. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los derechos fundamentales, repito una vez más para que este quede claro, es el contenido objeto de protección, contenido esencial. Y el Estado es un contenido instrumental que sirve para la protección de los derechos fundamentales. Vale decir que entre derecho y Estado, primero son los derechos y luego el Estado, y no al revés. Y con eso estamos hablando entonces de un Estado constitucional de derecho. En un Estado constitucional de derecho, los derechos fundamentales es el contenido de protección y el Estado el sujeto de protección de los derechos fundamentales. Bien, hasta aquí creo que las cosas van teniendo ya alguna forma para poder abordar las cuestiones que nos hemos planteado al inicio. Ahora vamos a ver la protección jurisdiccional constitucional de los derechos fundamentales, o lo que se llama la tutela jurisdiccional constitucional de los derechos fundamentales. Entonces, para hablar de una tutela o de una protección jurisdiccional constitucional de los derechos fundamentales, necesitamos de 3 elementos. Primero, los derechos fundamentales, porque esos son el objeto de protección. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un instrumento de protección, que viene a ser los procesos constitucionales, como instrumento de protección. Bueno, ahí en la PPT aparece como objeto, pero debe ser instrumento de protección. Y la jurisdicción constitucional como sujeto de protección. Entonces, la tutela jurisdiccional se protege derechos fundamentales a través de procesos constitucionales por la jurisdicción constitucional. Así está diseñado en nuestra Constitución. Entonces, ¿qué es la protección jurisdiccional? Es la protección que realiza la jurisdicción constitucional compuesta por los jueces constitucionales a través de los procesos constitucionales. 3 elementos para la protección jurisdiccional. De estos 3 elementos, los procesos constitucionales y la jurisdicción constitucional son contenidos complementarios en la Constitución, instrumentales, tanto los procesos como la jurisdicción, mientras que los derechos fundamentales eso es el contenido esencial. ¿Cuál es la diferencia? Que los derechos fundamentales, en tanto contenido esencial, no puede ser objeto de reforma, a menos que sea para darle mayor protección. En cambio, el diseño de los procesos constitucionales y de la jurisdicción constitucional sí puede ser en algún momento objeto de reforma. Así, por ejemplo, si actualmente la Constitución ha regulado 7 procesos constitucionales para la protección del contenido constitucional, puede ser objeto de reforma, de repente puede reducirse. Son muchos procesos, de repente, en vez de tener diversos procesos para proteger la jerarquía constitucional y otros procesos para proteger derechos fundamentales, podría ser que en algún momento solamente exista 2. Un proceso para proteger derechos
y otro proceso para proteger la jerarquía constitucional. Se podría ser objeto de reforma. Cuando veamos que de repente la gran cantidad de procesos no es, con la gran cantidad no es tan efectivo para el justiciable. Por ejemplo, el justiciable puede tener problemas en ir por un amparo o de repente por un proceso de cumplimiento o por un habeas corpus. Cuando tenga duda, pues es dada esa situación dudosa, más adelante podría el constituyente decir, bueno, hay muchos procesos, vamos a reducirlos a dos, un proceso para proteger derechos y otro proceso para proteger la jerarquía constitucional. Igual la jurisdicción constitucional, que dicho sea de paso, hasta el momento no tenemos jueces constitucionales de línea. Hay muchos jueces ordinarios que hacen la labor de un juez constitucional. Y entonces existe un problema de que no contamos con jueces constitucionales de la especialidad. Bueno, eso es una tarea pendiente. Lo cierto es que contamos con procesos constitucionales de protección de los derechos fundamentales y contamos con una jurisdicción constitucional. Bien. Entonces, desarrollado estos temas, yo creo que ya estamos en condiciones de poder resolver nuestras interrogantes, que es justamente lo que quiero compartir con ustedes. A partir del desarrollo general de esta temática, digo general, porque cada uno de estos temas se puede desarrollar en otra charla, puede ser objeto de una clase en particular, cada uno de estos puntos, pero por el momento, para iniciar al menos el estudio o el debate o la reflexión sobre estos temas, yo quiero solamente que quede claro estas tres cositas. ¿Qué son los derechos fundamentales? Contenidos esenciales de la dignidad humana o contenido esencial de la dignidad humana y en esa medida, base fundamental de todo el derecho. Cuando se dice cuál es la base del derecho, cuál es, digamos, el contenido elemental del derecho, la Constitución, sí. Pero cuando hablamos de la Constitución, la propia Constitución tiene un contenido esencial, los derechos fundamentales. ¿Y cuál es, digamos, su justificación? La dignidad humana, es decir, nuestra naturaleza humana, para proteger al ser humano. Todo lo que se crea es nada más y nada menos que para proteger a la persona en cualquiera de sus dimensiones, en cualquiera de sus proyecciones, en cualquiera de sus situaciones, desde que es concebido, luego cuando nace, luego cómo se proyecta, como ejemplo, cuando constituyen personas jurídicas, etc. En cualquier situación siempre será el ser humano. Entonces es el contenido esencial de la dignidad humana y en esa medida la base fundamental de todo el derecho. ¿Dónde tiene su inicio el derecho? En los derechos fundamentales. Es cierto que el inicio está en la Constitución, pero ¿cuál es la base de la Constitución? Los derechos fundamentales. Si esto ha quedado claro, entonces la reflexión posterior va a depender del estudio profundo que ustedes ya realicen, pero siempre como elemento, como cuestión elemental básica, es que ustedes deben saber que los derechos fundamentales es el contenido esencial de la dignidad humana y en esa medida base fundamental de todo el derecho, inicio del derecho. Sin derechos fundamentales no podemos hablar de derecho. Sin derechos fundamentales, ¿para qué el Estado? Sin derechos fundamentales, ¿para qué las convenciones? ¿Para qué los tratados sobre derechos? Sin dignidad no hay nada. ¿Por qué la segunda cuestión que espero que quede claro es por qué se deben proteger los derechos fundamentales? Para posibilitar la dignidad humana. Pues el solo reconocimiento de los derechos fundamentales no es suficiente. ¿Qué pasaría
si el constituyente hubiese reconocido los derechos fundamentales, pero no hubiese diseñado el contenido complementario instrumental, es decir, el Estado, el modelo de mercado, la reforma constitucional, etcétera, todos los demás contenidos. No tendría sentido. El solo reconocimiento no es suficiente. Se necesita, por ejemplo, un poder jurisdiccional que proteja frente a las vulneraciones de los derechos fundamentales. Se necesita, por ejemplo, un poder gubernamental, gobiernos locales, gobierno nacional, que puedan realizar las políticas para poder justamente proteger los derechos fundamentales o dar contenido a los derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, los derechos sociales en general, necesitan de la actuación del Estado. ¿Y por qué necesitan de la actuación del Estado? Porque el Estado, ¿no es cierto?, la organización que es el Estado, va a posibilitar con su actuación concretizar estos derechos fundamentales. Y de ese modo, concretizamos a su vez la dignidad humana. Es decir, que el ser humano cuente con una salud de calidad, con una educación de calidad, que pueda ejercer sus derechos civiles, sus derechos políticos, que se pueda proteger sus derechos al medio ambiente sano, etc. Entonces, ¿por qué se deben proteger los derechos fundamentales? Para posibilitar la dignidad humana. Es decir, para que tenga sentido la actuación del ser humano en la sociedad. Por eso es que se debe proteger. ¿Y cómo se protege? Mediante un Estado constitucional de derecho, el cual puede ser compatible con un Estado convencional. Por ejemplo, en el caso nuestro, decíamos que nosotros hemos aceptado, el Estado ha aceptado pertenecer a un Estado convencional. Y es por eso que las decisiones de los tribunales internacionales, de los cuales el Perú es parte de esos tratados, pues tiene que reconocerlo, tiene que respetarlo, porque nosotros mismos hemos decidido. Pero hay otros estados que, digamos, tienen un estado constitucional, pero puede ser que no estén de acuerdo con un estado convencional. Pero tratándose de los derechos fundamentales, un estado convencional implica mayor protección de los derechos fundamentales. Y en esa medida podría ser más conveniente porque se trata de la persona. Bien, si ya entendimos estas tres cuestiones, entonces podemos reflexionar, podemos comprender muchas cosas. En esta oportunidad quiero reflexionar con ustedes los derechos fundamentales en la Constitución de 1993. Bien, sobre el fundamento y reconocimiento de los derechos fundamentales, efectivamente, como fundamento, repito, el constituyente lo ha regulado en el artículo 1, en el cual señala la defensa de la persona y el respeto a su dignidad son el fin supremo, o sea, de todos los fines, el fin supremo de la sociedad y del Estado. En el artículo 2 enumera gran parte de los derechos, pero como ya expliqué, esos no son los únicos derechos, sino que se ha dejado una norma de apertura en el artículo 3 para que se reconozcan otros derechos fundamentales. Uno de ellos, por ejemplo, que a través de la jurisprudencia se ha reconocido el derecho al agua potable, el derecho a la verdad. No están positivizados y, sin embargo, en virtud de esa norma de apertura o cláusula de apertura, se reconocen otros derechos. Y además también hay una cláusula de apertura para el reconocimiento de los derechos humanos a nivel internacional. Vale decir que desde nuestra óptica los derechos humanos también son derechos fundamentales. Pero ¿cuál es el problema y cuál es la deuda pendiente que tiene el Estado peruano? Es los derechos sociales y ambientales. Allí es donde hay mayor reclamo de la población. No hay una salud de calidad, no hay una educación de calidad. Necesitamos que el aprovechamiento de nuestros recursos
sea cuidando el medio ambiente. Y allí vienen los derechos ambientales. Y se necesitan, entre otras cosas, como por ejemplo el pluralismo jurídico, donde se exige también el derecho que no es el oficial, sino un derecho constitucionario tradicional, por ejemplo, el derecho de los pueblos nativos, el derecho de los pueblos indígenas, que dicho sea de paso está reconocido a nivel internacional, el derecho de los derechos sociales, el acceso a una vivienda digna, etcétera, son un tema pendiente para el Estado peruano. Pero ¿cómo podemos resolver? Porque los derechos sociales necesitan, ¿no es cierto?, de la actuación del Estado. Y el Estado, para la actuación del Estado, se necesita de una buena economía. Y de una buena economía necesita de una fuente de riqueza. ¿Cuál podría ser, digamos, la fuente de riqueza que nos permita concretizar o efectivizar los derechos sociales? Son nuestros recursos naturales. Pero para ello es necesario el debido aprovechamiento de estos recursos naturales. Nosotros como peruanos tenemos la suerte de haber nacido en un territorio muy rico en recursos naturales. Pero el Estado debe garantizar el debido aprovechamiento de los recursos naturales, cuidando, por supuesto, el medio ambiente. Y esa es la oportunidad del país, nuestro país. Es posible fundamentalmente por el aprovechamiento debido de los recursos naturales, sin descuidar, por supuesto, que la actividad, quien mueve la economía, son los particulares. Y eso no está mal, eso no es el problema. El problema actual tiene que ver con el aprovechamiento debido de los recursos naturales y que ese aprovechamiento de los recursos naturales, el fruto de ese aprovechamiento pueda eh, traducirse en beneficio del pueblo peruano. Solucionar los derechos sociales. Sin solucionar la salud, la educación, el acceso a una vivienda digna, pues los derechos sociales serán una proclama y no serán una realidad. Bien, otro de los temas para reflexionar sobre el particular es el ejercicio del poder del Estado y su incidencia en los derechos fundamentales. El poder del Estado decía que el acceso al poder puede ser por dos caminos: el acceso por el voto o el acceso del poder por el diseño constitucional. Les he dado un ejemplo que los jueces y fiscales y los profesionales que trabajan en otras instituciones ejercen poder no por el voto popular, sino por un diseño constitucional, por el acceso al poder a través de la meritocracia. Pero en ambos casos, este ejercicio del poder siempre es limitado, porque tienen que observar el contenido esencial que viene a ser los derechos fundamentales. Y allí también tenemos una deuda pendiente. Los que ejercen el poder no lo están haciendo bien. Y es por eso que estamos siendo testigos de un ejercicio abusivo del poder. En estos días realmente hemos visto varias cosas. Desde el tema del indulto a Fujimori, que tiene que ver con el poder ejercido por el Tribunal Constitucional. Tenemos el caso de la fiscal de la Nación, ejercicio abusivo de un poder. Tenemos el ejercicio abusivo por parte de los congresistas. Y así estamos asistiendo, somos testigos de cómo el poder no se está ejerciendo como se debe. No se está respetando. Se habla también, por ejemplo, del ejercicio abusivo del Ejecutivo, porque es cierto que se han producido muertes con este tema de las decisiones políticas. Sobre el ejercicio del poder hay mucho que decir, pero con ello, con esto que estamos reflexionando, ya podemos dar una mirada
y dar un juicio de valor sobre lo que está pasando hoy en día. Allí también, en el tema del ejercicio de poder, tenemos que ser más conscientes quiénes van a ser las personas que en representación de nosotros ejerzan ese poder. De repente es necesario algunas reformas para que las personas idóneas tengan el acceso al poder. De repente nos merecemos mejores representantes en el legislativo, mejores representantes en el ejecutivo, mejores representantes por vía meritocrática en el Poder Judicial, en el Ministerio Público o en diferentes entidades del Estado. Allí necesitamos reflexionar. Nosotros, como profesionales del derecho, estos, digamos, son los temas pendientes que van a coadyuvar a la solución de los problemas actuales. Otro tema también importante es la reforma constitucional y derechos fundamentales. Decíamos que la Constitución tiene dos contenidos: el contenido esencial, que son los derechos fundamentales, y el contenido instrumental. Decíamos que los derechos fundamentales no se pueden tocar. Lo que podemos, si queremos hacer reformas, será para mejorar su protección. En cambio, en el tema instrumental, vale decir, el diseño del Estado, sí puede ser objeto de reformas, pero estas reformas cuando se necesite. Por ejemplo, actualmente el Congreso de la República, ellos están decidiendo que exista dos cámaras. Bueno, es una decisión que hay que reflexionar si es necesario, por un lado, y si ellos deben hacerlo, por otro lado. Hace poco, bueno, no hace mucho, también el Consejo Nacional de la Magistratura, producto de una reforma, se cambió y ahora es la Junta Nacional de Justicia. También daba como ejemplo que los procesos constitucionales pueden ser objeto de reforma. Todas las reformas se pueden realizar, pero para mejorar el instrumento, es decir, el instrumento de protección de los derechos fundamentales. En la medida que las reformas sean para proteger derechos y no para dar mayor poder a ciertas instituciones, las reformas son necesarias. Bien, son algunas cuestiones puntuales que he querido reflexionar con ustedes. En un principio, al menos que se tengan en cuenta aspectos básicos sobre los derechos fundamentales y su protección. Y esto, en un segundo momento, que estas bases, que estos conceptos básicos sirvan para reflexionar respecto a los problemas que hoy en día somos testigos. Y esa es la labor del profesional de derecho. Ustedes, en cualquier ámbito, sea como magistrados, legisladores, abogados defensores, jueces, fiscales o cualquier área del derecho, no se olviden que la finalidad es la protección de los derechos. Cuando el fiscal, por ejemplo, realiza la investigación, protege derechos de la parte agraviada y además observa los derechos del imputado, porque su ejercicio de poder está limitado en función a los derechos del imputado. El Poder Judicial tiene que observar el debido proceso, tiene que ejercer una tutela efectiva. Todo tiene que ver con el contenido esencial que son los derechos fundamentales. Por eso es necesario que los derechos fundamentales sean objeto de estudio, de análisis por cualquier área del derecho. No pertenece, si bien es cierto, este tema se trata en los cursos de derecho constitucional, es un tema transversal, es un tema que debe ser conocido, analizado y reflexionado por cualquier profesional del derecho en cualquier área. Bien,
Creo que hasta aquí lo dejo, pero si tienen ustedes algunos comentarios o preguntas, con mucho gusto los podré absolver. Muchas gracias por escucharme. Gracias por haber disertado este tema tan interesante, aparte de las reflexiones que nos ha podido brindar, creo yo que todos, bueno, nos ha llegado a todos, ¿no? Estas reflexiones que he realizado, porque es un contexto en el que estamos viviendo y es necesario que lo reflexionemos y que lo compartamos con más personas. Bueno, vamos a esperar un momento a fin de que los integrantes o los que están en la transmisión en vivo y en la reunión de Zoom puedan realizar sus preguntas. Y si no, pues daríamos por concluida la sesión. Esperemos un momento, doctor. Ok, ok, está bien. Buenas noches. Buenas noches, Néstor. Qué gusto, doctor. ¿Cómo distinguir el núcleo de un derecho fundamental, ese contenido esencial de derechos fundamentales, doctor, en un caso de un derecho, ¿no? Que siempre se habla, pero es un poco difícil, se me hace distinguir el núcleo de ese derecho fundamental. Bien, gracias, gracias, Néstor. Efectivamente, así como la Constitución tiene un contenido esencial que son los derechos fundamentales, los propios derechos también se habla de un contenido esencial de los derechos fundamentales. ¿Y cuál es ese contenido esencial? En principio, la idea que se tiene es que los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, deben estar contenidos en la Constitución. Pero no todos los derechos fundamentales, su contenido está regulado en la Constitución, sino la mayor cantidad de derechos simplemente son recogidos de manera general y más bien su desarrollo está en la ley. Entonces, el contenido esencial es aquel que se identifica en casos concretos a partir de su desarrollo legislativo, como por ejemplo el derecho a la pensión. El derecho a la pensión solo está reconocido en la Constitución, pero su desarrollo se ha dejado que lo realice el legislador. Pero al momento de una protección, ya sea en sede constitucional o ordinaria, el juez tiene que identificar, en este caso el juez constitucional, identifica va a ser su contenido esencial. Fíjese, los derechos, para identificar el contenido esencial, se necesita de una interpretación constitucional y la interpretación constitucional tiene varios principios, como por ejemplo el principio de la jerarquía, la fuerza normativa de la Constitución, el principio de la supremacía de la Constitución y otros principios. Entonces, a partir de la interpretación constitucional es posible identificar cuál es el contenido esencial. Desde luego que no es sencillo, para nada sencillo, pero poco a poco, a través de la labor de los jueces constitucionales, particularmente del Tribunal Constitucional, porque repito, a nivel ordinario también hay jueces que siendo ordinarios están haciendo una labor de juez constitucional. Eso no es lo ideal. Lo ideal sería que jueces constitucionales sean de línea, de la especialidad, para que hagan esa labor interpretativa y puedan identificar en cada caso concreto, a través de la interpretación constitucional y dentro de ella, a través de la ponderación de derechos o ponderación de principios, porque siempre en los casos constitucionales, siempre hay tensión entre derechos y principios. Por ejemplo, un tema de tensión en el caso del indulto a Fujimori. Primero, que Fujimori viene a ser el sujeto a quien lo han indultado y por supuesto el indulto, una atribución en este caso, del presidente de la República. Pero por otro lado están, digamos, los agraviados, las personas que le dieron muerte y sus familiares. Y entonces un juez constitucional tiene que necesariamente realizar una ponderación. Fíjense ustedes. Entonces, esa es justamente una de las labores que tiene que realizar el juez constitucional, de poder identificar el contenido constitucionalmente protegido. Porque claro está, el constituyente no pudo en su momento regular
y tampoco es posible regular en su amplitud cuál es el contenido constitucionalmente protegido. Y es por eso que nace el concepto de contenido esencial que se va a identificar en cada caso concreto. Espero, Néstor, que al menos en algo te haya ayudado respecto a tu pregunta. Me parece que sí. Bueno, doctor Nelo, muy buenas noches. La verdad le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de preparar la sesión y poder explicarnos un poco más acerca de los derechos fundamentales protegidos en la Constitución. Doctor, muchas gracias y damos por concluida la sesión, también invitando a los participantes a fin de que puedan seguir viendo el curso en los siguientes días que se va a realizar hasta el 8 de diciembre. Muchas gracias Bueno, y gracias buenas también a noches. ustedes. Muy buenas noches.